¿Se escucha? Escucho perfectamente. Bien, nosotros no tenemos tan buen retorno, pero se lo escucha, así que por lo menos vamos a tratar de que usted nos pueda contar un par de cuestiones. Primero, la idea entonces, comenzar el tratamiento el lunes y que el diputados en el recinto lo trate esta misma semana que viene, ¿no? Esa es la idea. El lunes vendrían el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el jefe de gabinete, el representante argentino en el Fondo Monetario, es decir, una amplia representación del Poder Ejecutivo y de quienes han negociado para que los diputados escuchen de primera mano y puedan preguntar y dar sus opiniones también. El martes vamos a recibir a entidades, organizaciones empresarias, gremiales, de distinto tipo. Creo que la idea es también invitar a los gobernadores, si quieren participar, abrir la posibilidad que los gobernadores participen. Y el miércoles la comisión se abocaría a dictaminar, y si se puede dictaminar el mismo miércoles, ya quedaría para que el jueves o viernes el presidente de la Cámara convoque a la sesión y se trate. Bien. ¿Hay resistencia todavía en sectores del kirchnerismo? La Cámpora ayer emitió un video con palabras de Néstor Kirchner contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué usted cree que hay que aprobar el acuerdo? ¿Qué les diría? Háblenos a todos, pero me imagino que también esto lo debe hablar ustedes con los diputados que todavía son reacios de su bloque. A ver, yo con eso que decía en su momento Néstor Kirchner comparto, estoy completamente de acuerdo, firmaría al pie. Néstor Kirchner primero hizo un acuerdo y después tuvo la plata para pagar al contado. Néstor Kirchner se sacó encima al fondo pagándole. Posibilidad que hoy la Argentina no tiene, y por lo tanto tenemos que transitar por otro camino. Si pudiéramos pagarle, si tuviéramos los 40.000 millones que faltan para ir y decirle tome, no venga más, no lo queremos ver más en la vida, sería fantástico, sería espectacular. Yo estaría feliz de que eso se pudiera hacer. Como eso no es posible, empezamos a transitar el camino de la negociación. Y acá, Reinaldo, primera cuestión: esto no es un acuerdo con el fondo, esta es la refinanciación del acuerdo con el fondo que nos dejó Macri, porque si no, yo jamás estaría de acuerdo en estar negociando un acuerdo con el fondo. Yo estoy de acuerdo en que estamos tratando de encontrar la mejor salida posible del infierno en el que nos dejó la gestión anterior, que nos dejó en una situación de inviabilidad como país, porque un país que tiene que pagar este año 19.000 millones y otro tanto el año que viene, que tiene las condiciones económicas de la Argentina, no tiene viabilidad. Y lo que estamos tratando de construir un sendero de viabilidad, de salida. Entonces, primera cuestión, el acuerdo no incluye ninguna de las cuestiones tradicionales que el fondo ha incluido en los 20 y tantos acuerdos anteriores. 25 veces está la palabra ajuste en el stand-by que firmó Macri. La palabra ajuste no existe en este acuerdo que se está tramitando. No hay privatizaciones, no hay reforma laboral, no hay reforma previsional. Por primera vez el fondo, en su conferencia de prensa, habla de la progresividad como un elemento. Lo dice con estas palabras. Dice, miren, igualmente importante será el énfasis del programa en mejorar de manera creíble las finanzas públicas. Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento tributario. ¿Por qué voy a estar en desacuerdo con eso? Entonces, Ahora, yo sé que usted no está en desacuerdo, pero digo, ¿por qué bueno, usted es además un referente económico de muchos diputados, eso yo lo sé, desde hace años. Ahora, usted que tiene esta claridad, ¿qué pasa cuando se sienta a charlarlo con Máximo Kirchner, por ejemplo? Acepto que tengamos matices y diferencias, porque nosotros somos un espacio de verdad amplio, diverso y plural, y tenemos muchas cosas no coincidencias, no hay que dramatizarlas. Lo que pasa es que si no tienen el número, si no tienen el número necesario, sí. Si no tenemos el número necesario no se aprueba. Eso es la democracia. Nosotros estamos trabajando para tener el número necesario y si no lo tenemos,
no habrá acuerdo y habrá que atenerse a las consecuencias de que no haya un acuerdo, pero esa será la voluntad democrática de la mayoría de los legisladores. Desde luego, los que creemos que hay que transitar ese camino, voy a decir, Reinaldo, lo que dije ayer, que alguno ya me lo quiso usar mal. Yo dije ayer en una nota en Pasos Perdidos, cuando terminamos la reunión esa preparatoria que tuvimos, que tal vez a la hora de votar yo tenga que taparme la nariz, porque yo no estoy a favor del fondo y no estoy feliz, y vengo diciendo desde el primer momento que no hay nada para festejar y que esto no es algo que uno desea. Pero esto es como cuando un médico te dice tenemos que hacer una operación y esa operación tiene estos riesgos pero le va a permitir vivir. Entonces estamos en una situación en la que nos pusieron, en la que no nos podemos hacerlo, que no nos damos cuenta de la situación en la que estamos. Y yo creo que el default es mucho más grave para argentinos y argentinas que tener la situación de las cosas que hemos acordado que habrá que cumplir en esta refinanciación del acuerdo. Y una cosa fundamental, en vez de pagar 19.000 millones este año y otros 19.000 millones el año que viene, vamos a empezar a devolver esto en el segundo semestre del 2026, con lo cual todas las capacidades que el país es capaz de tener y de generar y de producir y de crecer y demás, las va a poder volcar a aumentar ese crecimiento y a relativizar el peso de la deuda. Si al país le va bien, en el 2026 va a ser mucho menos gravoso comenzar a pagar. Pero además, ¿sabe usted? Se escuchan, segundo semestre del 2026, estamos en el primer trimestre del 2022, 4 años y medio van a pasar sin que la Argentina tenga el peso de que es un país endeudado de una manera insoportable. Y todo eso le abre una enorme posibilidad a la Argentina de recuperarse, de crecer, de desarrollar políticas de inversión, Carlos, y políticas de inclusión social. De eso se trata. Sí, a mí, perdóneme, yo entiendo lo de los matices en cualquier fuerza de gobierno, incluso en la oposición hay también diferencias importantes, no solo sobre este tema, sino sobre otros. Ahora, cuando estamos hablando de un gobierno que tiene las dificultades de gestión que tiene por la pelea interna, me parece que es algo más que matices, por lo menos es mi visión, ¿no? Yo no lo veo solamente aquí en este tema, lo veo en muchos temas, lo veo en la gestión de los ministerios. Es una tensión que complica la gestión, por lo menos por lo que yo vi estos 2 años. A ver, podríamos discutir largo y tendido, y hay opiniones también diversas respecto de la gestión, y tal vez la gestión no tomada como un todo, porque puede haber puntualización y demás. Y es complejo. Miren, no tener en cuenta, y no quiero ser justificador, pero no tener en cuenta que el país de diciembre del 2019 era un país inviable y que sobre el pucho vino las 2 años de la pandemia con todo lo que hubo que enfrentar y superar para poder sobrevivir, las vacunas, la vacunación, todas las cosas. Recordemos, ¿no?, la caída de la economía. La Argentina el 2021 creció 10.3, somos uno de los países del mundo que más creció en escenarios similares, porque pandemia tuvieron todo. En la región no hay ninguna economía que haya crecido 10.3 en el año 2021. Nosotros en un año recuperamos lo que habíamos un y hoy tenemos niveles de actividad económica que son superiores a el inicio de la gestión de este gobierno. Y en un año. Entonces, tenemos por delante 2 años en los que el gobierno tiene que cumplir lo que se propuso hacer y que la gente votó en el 2019. Carlos, y esto tiene que sentirlo la gente tiene que sentir que efectivamente ese crecimiento y esas políticas son de inclusión, que hay más gente que tiene trabajo registrado, que hay más gente que le va mejor en el boliche que tiene, en el kiosco, que las cooperativas de trabajo funcionan mejor, que hay más gente con empleo, que los servicios públicos son más eficaces, que el sueldo alcanza un poquito más, que la jubilación alcanza un poquito más. Todo eso tiene que pasar, porque si no el gobierno no habrá cumplido sus objetivos. Carlos, finalmente,
¿qué percepción tiene de la oposición? Usted que seguro habla con diputados opositores, ¿piensa que lo acompañan? ¿Que hay sectores que van a acompañar? Entiendo que sí, porque he visto matices que me permiten suponer que también de manera dividida habrá una parte de la oposición que va a acompañar al proyecto. Bien. Sí. Tal vez tapándose también la nariz, pero tal vez con un poco de comprensión de responsabilidad institucional y de un poco de autocrítica en cuanto a por qué estamos en esta situación. Reinaldo, como estamos terminando, a mí me gustaría terminar con una cosa muy concreta. El informe del Fondo Monetario, respecto del Fondo Monetario, sobre el resultado del crédito del 2018, dice: ninguno de los objetivos planteados en el programa fue alcanzado. Comillas, textual: ni la confianza ni el acceso a los mercados fueron restablecidos. El producto se contrajo fuertemente y la inflación aumentó. El empleo cayó y la pobreza aumentó. El tipo de cambio se depreció. La ausencia de medidas para mejorar los flujos de capitales. Los desembolsos de facto financiaron una salida de capitales de magnitudes históricas. La deuda aumentó como porcentaje del PBI y la situación se agravó por la no reestructuración de la deuda. Eso lo dice el fondo sobre lo que pasó con el crédito que tomó Macri. Ese es el país que nos dejaron y desde ahí estamos reconstruyendo. Le agradezco.